Maldita sea. Otra vez este adormecimiento de muñeca. Por Dios, ¿cuándo va a parar? Bueno, igual lo he exagerado un poquito, pero seguro que a muchos de vosotros suena esta situación. Ese típico dolor de muñeca que entra cuando lleváis muchas horas de trabajo o cuando estáis haciendo algún tipo de actividad como pintar, escribir o incluso coser, por ejemplo. Así que si has estado en este tipo de situación en algún momento dado de tu vida o estás padeciendo este tipo de sufrimiento, por favor quédate hasta el final del vídeo porque hoy vamos a hablar sobre el síndrome del túnel carpiano. Dentro vídeo. Os recuerdo que todo lo que se va a hablar en este vídeo está sacado de la evidencia científica, es decir, se ha hecho un resumen de algunos de los últimos estudios más relevantes que nos hablan de la patología del síndrome del túnel carpiano. Así que vamos con la materia. Lo primero es definir el concepto de qué es el síndrome del túnel carpiano. Pues bien, es una neuropatía por atrapamiento que se da sobre todo en la muñeca, principalmente causada por la compresión del nervio mediano, el cual pasa por allí. Esta es una de las neuropatías más frecuentes dentro de la población, neuropatía por atrapamiento quiero decir, ya que engloba en torno al 90% de las patologías de neuropatía por atrapamiento. Una vez desarrollado el concepto básico de lo que es el síndrome del túnel carpiano, vamos a hablar de los síntomas. Una persona que está empezando a padecer, es decir, que está en un estadio muy básico de la patología, este tipo de síndrome, lo que va a presentar fundamentalmente es dolor, entumecimiento y parestesias en la muñeca o incluso irradiada a los 3 primeros dedos de la mano y a la mitad del cuarto dedo. Es posible que conforme esta patología vaya avanzando en curso, la irradiación vaya aumentando hacia el antebrazo o incluso llegando hasta el hombro. Pero estos son en los casos más avanzados. En estos estadios más graves por decirlo de alguna forma, nos podemos encontrar que la persona también tiene una pérdida de fuerza en la mano, es decir, te refiere que se le caen las cosas, está la mano más torpe de lo habitual, ha perdido o se ha disminuido la motricidad fina, es decir, le cuesta mucho abrocharse un botón o anudarse los cordones de los zapatos, y ya en un estado muy avanzado nos podemos encontrar que hay una atrofia de los músculos de la mano. Si tú la comparas con la mano contraria, vamos a ver una mano un poco más debilitada, más canija, vamos a decir. Al principio los síntomas se van a ver reflejados sobre todo durante la noche. Es decir, mientras está durmiendo la persona lo que va a referir es este dolor, este adormecimiento en la mano, se va a levantar de forma frecuente con la mano dormida, pero conforme va avanzando el día, se despierta y empieza a hacer sus actividades de la vida diaria, estos síntomas van remitiendo y se va aliviando. Pero esto es solo en el principio. Conforme la patología va avanzando en gravedad, nos encontramos que a la hora de realizar las actividades de la vida diaria aparece este dolor en la muñeca, aparece esa pérdida de fuerza de la que hemos comentado anteriormente durante la actividad. Y en ocasiones, cuando el síndrome ya está llegando a una fase bastante avanzada, el dolor y los síntomas se presentan de una forma constante, o más o menos constante, hay poquitos descansos para la persona. Esta serie de síntomas nos los vamos a encontrar sobre todo con actividades de la vida diaria, pero las que son más repetitivas, como puede ser pintar, dibujar, escribir o incluso estar tecleando, como he hecho yo al principio del vídeo, y generalmente obliga a la persona a detener esa actividad hasta que se le alivia el dolor, generalmente moviendo mucho la mano, haciéndose compresiones, poniéndose frío, todo el mundo tiene su propia estrategia para aliviar el dolor. Es por ello que al principio no le damos mucha importancia cuando pasa esta serie de síntomas. Es molesto, pero tampoco es invalidante, porque te deja hacer tu vida. Sin embargo, cuando va avanzando y se nos van cayendo las cosas de las manos y nos vamos volviendo más torpes y cada vez se vuelve más constante, es cuando recurrimos a la visita del médico o a la visita del fisioterapeuta o a la visita de nuestra vecina Paqui, que dice que ella tuvo un síndrome del túnel carpiano, se operó y ahora está estupenda. Y ahí es cuando a ti te entran las dudas de, hostia, ¿tengo yo eso? ¿Me tengo que operar de eso? ¿Cómo va eso? Voy a buscarlo en Google a ver si no se me va a caer la muñeca, como pone ahí. Sí que es cierto es que estos síntomas no mejoran a menos que estés suscrito a este canal, ¿vale?
Fuera de broma, hay una serie de pautas que tenemos que tener en cuenta cuando pasan este tipo de cosas o métodos de proceder en cuanto al tratamiento conservador, que es a lo que nos dedicamos los fisioterapeutas. En primera instancia, los fisioterapeutas tenemos que hacer una anamnesis, es decir, una serie de preguntas para que descartar que el dolor viene de otras zonas distintas, es decir, que no sea un síndrome del túnel carpiano como tal, sino que sea un falso síndrome. Esto puede ocurrir cuando la neuropatía por atrapamiento no es por atrapamiento, sino que viene de otra parte distinta de tu hombro, de tu brazo, perdón. Tienes que tener en cuenta que el nervio viaja desde la zona cervical, desde las raíces cervicales, llega hasta el muñón del hombro en forma de plexo braquial, que es como se llama, y a partir de ahí se divide en varias ramas y una de ellas es el nervio mediano, que va desde aquí hasta la muñeca. ¿Quién te dice a ti que ese atrapamiento no se ha dado en otra zona distinta? Es decir, puede ser que el nervio esté irritado o se esté quejando de alguna forma por algo que no está pasando precisamente en la muñeca, sino que está un poquito más alto. Y esa es la tarea del fisioterapeuta, descubrir de dónde viene tu patología. Y en caso de que haya muchas alertas de que tú tienes un síndrome del túnel carpiano por atrapamiento, porque se haya disminuido el canal por donde pasa el nervio, es decir, el túnel haya colapsado un poco y el nervio se esté quejando mucho, es cuando empezaremos a realizar algunos test ortopédicos que tenemos nosotros para derivarte, en caso de que sea necesario, al médico para que te haga una resonancia o una ecografía o una electromiografía, que esta es una de las pruebas que más se suele utilizar para diagnosticar este síndrome del túnel carpiano. La electromiografía, seguro que alguno aquí se la habrá hecho, consiste en una prueba un poquito dolorosa que es con una aguja donde le meten una corriente y ven la actividad que tiene el nervio en todo su recorrido, su capacidad de contracción, de respuesta y demás. Meterme en términos técnicos de la prueba, lo que nos dice básicamente es si el nervio funciona mejor o peor. Pero claro, no nos dice dónde funciona mejor o peor. Este es el problema de que tiene esta prueba, pese a que se utiliza y hay muchas veces que es fiable, hay otras que no. Si te sale que el nervio está irritado, ¿es por culpa de tu túnel carpiano? ¿Es por culpa de lo que hemos comentado antes, de que tienes un problema de atrapamiento a otro nivel? Eso no te lo dice la prueba. Entonces, el diagnóstico se va a realizar por acumulación de pruebas. Todos los test que se te han hecho, todas las pruebas de imagen, todo suma para que en conjunto se te diga, pues sí que tienes un síndrome del túnel carpiano, o pues no, esto viene de otro lado y hay que tratarlo de otra forma. Ten en cuenta que los estudios, la prevalencia de personas que tienen síndrome del túnel carpiano es de 50 por cada 1000 habitantes. Esto en población desarrollada. Se hace estos estudios con una población de Estados Unidos que es más o menos similar a la de los países europeos y demás. De ahí pues se extrapola el resto de la población. Generalmente este tipo de problemas lo presentan las personas que tienen entre 40 y 60 años y es 10 veces más prevalente en mujeres que en hombres. Pues bien, teniendo todos estos datos en cuenta, ahora vamos a hablar sobre las técnicas de tratamiento. Seguramente te hayan propuesto la operación, que es la forma más sencilla y rápida de atajar el problema. El caso es que si tú no tienes una patología de atrapamiento en la muñeca, te van a abrir, van a cerrar y vas a seguir teniendo el problema muy seguramente. Esto es debido a que ahí no estaba el problema, tu patología estaba más alta. El nervio se sigue irritando y se sigue quejando porque no se ha solucionado. Es posible que se solucione con el tiempo porque no sea una patología muy grave a tener en cuenta, o que mediante ayuda de fisioterapia o de entrenamiento o demás se dé con una solución sin darnos cuenta. El caso es que para abrir la muñeca, para hacer una operación, se tiene que estar 100% seguro de que tu problema viene de ahí. En caso contrario, las técnicas conservadoras que solemos utilizar los fisioterapeutas te van a ser de mucha utilidad, como puede ser el ejercicio, ajustar las cargas de movilidad para que tu nervio no se queje en su recorrido, adaptar ciertos tipos de cargas para que tu vida diaria sea más soportable en cuanto a dolor e ir progresando poco a poco para que no haya recaídas y demás, que las habrá durante el camino, pero bueno,
las intentamos sopesar mediante un seguimiento de un profesional adecuado. También la terapia manual y las técnicas de movilizaciones neurales ayudan mucho con este tipo de problemas, que lo que van a proporcionar son estímulos sensitivos y mecánicos, es decir, le van a dar tacto y movilidad al nervio para que transmita toda la información posible al sistema nervioso y se procese y se module, es decir, se restaure para que tú tengas una percepción mucho más cómoda. Si te han dicho que te tienes que operar porque tienes un síndrome del túnel carpiano, por favor déjanoslo saber en la caja de comentarios porque nos interesa mucho el tema y así quizá podamos resolver algunas dudas. Si queréis que sigamos con este tipo de vídeos y hagamos más hincapié en los tipos de tratamiento que hay para esta patología, por favor déjanos un buen like y suscríbete si es que todavía no lo estás. Por favor, nos ayudáis muchísimo, estamos empezando a crecer, nos motivamos mucho entre nosotros, pero también necesitamos vuestra ayuda. Así que sin más, ha sido un placer, salud y movimiento para todos y nos vemos en el próximo vídeo.